Tenemos hoy la tercera edición de Más sanos que una pera, el programa de radio divulgativa desde el punto de vista de la salud, de consejos de salud, que estoy pues poco a poco elaborando para que vosotros vayáis un poco aprendiendo de los consejos que aquí pues compartimos. Quiero empezar diciendo que si tenéis alguna temática o alguna preocupación referente a temas de salud que queráis que compartamos en este programa, pues yo estoy dispuesto a escuchar vuestras sugerencias y a trabajar sobre ellas. Os voy a dar mi dirección de correo, por si queréis que comunicaos conmigo a través de esta dirección. Si queréis, podéis coger lápiz y papel y apuntar. Mi correo es luiscava, con V, luiscava1965@gmail.com. Y sin más, y agradeciendo a Silvio que haya iniciado este programa de hoy con el corte número 1 del segundo disco de Títeres del Destino, Próximo Destino. Nuestro próximo destino para hoy nos vamos a referir a cómo elaborar un botiquín en casa. Es algo que bueno, pues hay gente que es muy organizada, hay gente que es menos organizada, hay dudas, hay cosas que nosotros desde nuestro trabajo vemos algunas veces que se pueden mejorar. Entonces, pues tenía la idea de que podía ser interesante para todos vosotros pues que hoy habláramos de esto. ¿Por qué es importante contar con un botiquín en casa? Pues debemos saber que los accidentes domésticos son mucho más comunes de lo que imaginamos y suceden inevitablemente, por eso son accidentes, pese a todas las precauciones que podamos tomar. De hecho, según datos del estudio sobre detección de accidentes domésticos y de ocio, un informe dado, realizado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, más de 1,7 millones de españoles, escucháis bien, casi un 4% de la población, sufrieron en 2020 un accidente de este tipo. La mayoría de estos percances no tiene consecuencias graves para la salud de las personas, pero muchos precisan una mínima atención o de unos primeros auxilios. Por lo tanto, la presencia de un botiquín con los elementos sanitarios y medicamentos básicos es un recurso de primera necesidad para ofrecer una respuesta adecuada ante una de estas situaciones. Evidentemente, hay muchos entornos en los que hay que tener un botiquín, sobre todo donde hay acumulación de personas, en centros de trabajo, en centros educativos, pero hoy exclusivamente nos vamos a referir en el entorno doméstico, en nuestra casa. ¿Cuáles son los percances más frecuentes en el hogar que nos van a llevar a tener que recurrir a ese botiquín? Pues la cocina es la estancia de la casa donde se dan la mayoría de los percances domésticos, ya que se concentran muchos utensilios peligrosos como cuchillos, tijeras, aparatos eléctricos, elementos que alcanzan altas temperaturas o productos de limpieza que pueden resultar nocivos si se utilizan de manera inadecuada. Así, por ejemplo, los cortes, las quemaduras, las intoxicaciones alimentarias o golpes resultan de lo más habitual. También en el cuarto de baño pueden ocurrir caídas y resbalones en la bañera y accidentes con los aparatos eléctricos o los artículos de higiene. En lo que respecta al resto del hogar, es posible tener algún susto con los enchufes. También los choques, golpes o aplastamientos por culpa de mobiliario, escaleras, cantos afilados o juguetes tirados son frecuentes y hay que tener mucho cuidado con otros elementos como ventanas, terrazas, barandillas o literas, entre otros. Si a esto le añadimos que tengamos niños andando por la casa, pues la cosa se complica mucho más. Y si a esto le añadimos que los niños ya a partir del año, que es cuando suelen empezar a caminar solos, pues ya es un elemento más de accidentes. O sea, que es que incluso ya, si hablamos de accidentes domésticos, esto se replica cuando hablamos de accidentes domésticos en casas donde hay niños y niñas pequeños. Yo en mi consulta de enfermería, cuando los padres vienen con su hijo con 10, 11 meses, normalmente a esa edad todavía la mayoría no han empezado a caminar y están deseando, los padres están deseando siempre que su hijo empiece ya a caminar
y les digo, pues ahora cuando empiece a caminar vais a empezar a tener que preocupaos mucho más por organizar las habitaciones del hogar y cómo están decoradas y cómo los elementos que tenéis, los utensilios, porque los niños no tienen nunca una sensación de peligro y entonces ellos exploran todo con sus manos, con su boca, se meten todo en la boca y es muy fácil tener nuevos accidentes domésticos a los que los papás no estaban habituados. ¿Cómo debemos organizar el botiquín? Bueno, el botiquín se puede organizar. Antes de conocer los artículos y los medicamentos que deben equipar un botiquín, también es importante mencionar unas cuestiones previas que nos ayudarán a componer un espacio de salud útil para cualquier imprevisto. El botiquín debe ser una caja, puede ser una bolsa, también puede ser un estuche o un cajón limpio, que sea duradero y espacioso, que garantice que su contenido está protegido del exterior, de la luz y de la suciedad. Debe estar colocado o guardado en un lugar seco y fresco y que sea conocido por todos los miembros de la familia o personas que vivan en la casa, pero que no resulte de fácil acceso a nuestros pequeños, a los niños y a las niñas. Ya os he dicho que ellos no tienen sensación de peligro y para ellos todo es explorable, todo está para explorar y el escáner, la mejor herramienta que tienen los niños cuando son muy pequeños y aún no saben hablar, es la boca. Todo lo analizan con su boca, por eso esa tendencia a meterse todo en la boca. Imaginaos un niño que tenga acceso a una caja de medicamentos, pues evidentemente se los va a meter en la boca, las pastillas del papá, de la mamá, del abuelo. Hace unos años tuvimos un caso de un niño que tenía una bradicardia es que tenía el pulso muy débil, un niño de 3 años, no nos explicábamos cómo podía ser que este niño tuviera esa frecuencia cardíaca tan disminuida, tan baja, porque claro, por su estado de ánimo, su estado de físico, por su hipotonía, pues ya al final le hicimos pruebas y entre ellas le hicimos un electro y tenía un pulso muy flojo. Y empezamos a sospechar que podía ser una intoxicación de medicamentos, que eso en los niños es muy frecuente, y efectivamente fue por eso, porque el niño había cogido una pastilla de un abuelo que había estado ahí conviviendo unos días con ellos, se le había caído sin querer al hombre, evidentemente esto fue una cosa involuntaria, como lo son la mayoría de los accidentes, se le había caído una pastillita, el niño se la metió en la boca y lo que al abuelo le beneficiaba, al niño le podía haber matado, porque además tenemos que pensar que las dosis de medicamentos en un adulto no tienen nada que ver con las dosis de ese mismo medicamento en niños, porque esto está todo calculado al peso, ¿no? Otra característica que debe tener nuestro botiquín es que no ha de tener cerradura ni cerrarse mediante contraseñas o códigos, ya que en un momento de urgencia estos pueden resultar problemáticas. Hay que dejarlos abiertos, quiero decir, sin cerraduras, como he dicho, y no al alcance de los niños, pero deben estar, en fin, no deben tener cerraduras. Las gasas, las vendas, los algodones que llevan los botiquines deben guardarse cerrados para que mantengan su entorno estéril. Es un poco un material que muchas veces luego nos va a servir para curar heridas, para tapar una hemorragia, para curar una rozadura. Entonces, este material debe estar especialmente limpio. Conviene también revisar todos los artículos periódicamente con el objetivo de descartar los que estén caducados o reponer los que se hayan acabado. Se recomienda hacer una revisión de nuestro botiquín cada 6 meses. Si contamos con una relación de los elementos que guardamos en el botiquín, esta tarea será más sencilla. O sea que en la misma caja, bolsa, cajón o maletín donde tengamos el botiquín, tengamos un listado de los elementos que siempre lo están componiendo para que siempre estén actualizados, ¿no? Y como ya digo, revisar la caducidad de medicamentos, que los medicamentos caducados, ahora más tarde, al final de la sesión de hoy,
voy a hablar de qué hacer con los medicamentos caducados, cómo gestionarlos y qué hacer con ellos. Además, hay que hacer una diferencia esencial. Por un lado, tendremos el botiquín de primeros auxilios para curas y, por otro lado, tendremos un pequeño dispensario o espacio con los medicamentos que guardaremos siempre, esto que no se nos olvide, en sus propios envases, para tener siempre a mano el prospecto y la información relevante al respecto. O sea que, aunque sepáis los medicamentos que tomáis y para qué son, conviene siempre dejar las cajas y dejar los prospectos, porque en un momento dado, si aparece un efecto secundario, un efecto adverso o algo que nos preocupa o nos mosquea, que pueda estar relacionado con el medicamento que tomamos, pues ahí en ese prospecto vamos a tener la mejor oficina informativa de ese medicamento. Por eso no lo debemos tirar, lo debemos siempre guardar. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles de nuestro botiquín? Tanto el botiquín de primeros auxilios como el dispensario de medicamentos que tengamos en casa deben contar con unos elementos que vamos a llamar elementos imprescindibles. Vamos a hablar primero del botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios está dotado de antisépticos, o sea, desinfectantes, que previenen, son fluidos líquidos, que previenen la infección, evitando que los gérmenes penetren por las heridas que nos hacemos. Aquí lo primero que os quiero contar es cuando tengamos un accidente doméstico casero, bien sea una herida, bien sea un corte, bien sea un pinchazo, bien sea una quemadura, lo primero que tenemos que hacer antes de usar un antiséptico es lavar la herida. Las heridas siempre, la primera leyenda, la primera frase que tenéis que tener grabada en vuestro cerebro es: las heridas deben estar siempre, lo primero, limpias y tapadas. O sea que antes de usar un desinfectante, que muchas veces un poco los liamos, ¿qué desinfectante hay que usar en esta herida? Uso el agua oxigenada, uso el yodo, ¿qué uso? Pues lo primero que hay que usar siempre en una herida es el agua y el jabón. El jabón, el que tengamos en casa. No hay que usar un jabón especial, ni un jabón casero, ni un jabón hechizo, como se dice en el entorno aquí en Villarrubia. Se habla mucho del jabón hechizo, hay gente que le gusta mucho hacer sus propios jabones. Yo me imagino que tú también, eso, Silvio, lo habrás visto en casa de tus padres y de tus abuelos, que siempre tenía nuestra madre y nuestra abuela una pastilla de jabón aposta para lavar heridas. Lo recuerdo perfectamente. Además, también recuerdo cómo se hacía el jabón en un bidón, que, bueno, ahora ya no se hace, pero hay gente que todavía lo sigue haciendo. Sí, hay gente que lo sigue haciendo. Y sí que sigue habiendo en muchas casas una pastilla de jabón casero para diferentes usos, por la piel, siempre se tiene una ahí reservada para utilizarla. Efectivamente, el jabón, las pastillas de jabón hechas en casa han tenido ya un efecto, han traspasado a la cultura, a las costumbres, y la gente tiene una fe ciega en el jabón casero. Sin despreciarlo, porque luego es que el jabón casero, la característica que puede ser un poco problemática es que en cada persona la hace de una manera, cada maestrillo tiene su librillo, entonces es muy difícil saber o analizar ese jabón casero cómo está hecho, porque hay gente que le echa más sosa, hay gente que le echa menos. A lo mejor ese jabón también lo suyo es dejarlo reposar un año antes de usarlo, porque son jabones muy fuertes. Por eso yo siempre, los enfermeros solemos recomendar cualquier jabón que hay en casa, cuanto más neutro mejor, serviría para lavar. Y digamos que aunque no está en la hoja de los antisépticos, nosotros siempre recomendamos lo primero, lavar las heridas con agua y jabón. Si no hay jabón, pues con agua. Y si no hay agua, estás en el campo, pues incluso se puede usar el suero fisiológico, que también ya la mayoría de la gente lo conoce. El suero fisiológico es agua con un poco de sal, que también sería sencillo de elaborar. La medida un poco aproximada sería: en 1 litro de agua se echaría una cucharada de café rasa de sal común. Con eso se haría una solución similar al suero fisiológico, que también nos serviría para lavar heridas. Entonces hemos dicho, lo primero, y antes de usar cualquier antiséptico en cualquier tipo de herida o quemadura, primero lavar con agua y jabón.
¿Qué antisépticos son los que recomendamos? Pues los que más se recomiendan deben tener unas características, por supuesto que sea un antiséptico de buena calidad, que sea de un amplio espectro, que ataque, que evite que se produzcan infecciones de la mayor número posible de gérmenes. Otra característica muy importante, y sobre todo en los niños, pero en los mayores también, es que no duela, que no escueza cuando te echas el antiséptico. Otra característica muy importante también es que el antiséptico no tenga color, porque cuando nos teñimos una herida con un antiséptico de color, pues ya cambiamos el color de la piel y eso nos hace, se crea una dificultad para ver luego la evolución de esa herida. Entonces, si tenemos un antiséptico que sea muy bueno, que sea razonablemente barato, que no escueza y además que sea transparente, pues yo creo que tenemos el antiséptico perfecto. ¿Cuál es este antiséptico perfecto? Pues la clorhexidina. En el mundo de la pediatría se usa mucho, la mayoría de los padres y las madres lo conocen por un nombre comercial que se llama cristalmina, que es el clorhidrato de clorhexidina al 5%, y ese es muy bueno. A los niños les encanta porque se lo echas en la herida y es como si le lavaras la herida con agua, es perfecto. ¿Hay más antisépticos? Sí. Pues el yodo, la povidona iodada, porque el yodo es muy fuerte, pero ahora lo que se usa mucho es la povidona iodada, que es un yodo más diluido y que tiene también un efecto muy bueno, que no escuece mucho, es un precio muy similar a la clorhexidina y también tiene un poder bactericida y desinfectante genial. Otro desinfectante que se está usando ahora muchísimo por el problema de la pandemia del coronavirus, pues todo lo que son los alcoholes y los geles hidroalcohólicos. El alcohol es un buen antiséptico, un buen desinfectante. El problema que tiene es que escuece. Que se escuece también tiene un potencialmente peligroso porque puede arder, si está cerca de una fuente de calor o una hoguera o algo, pues tiene sus peligros. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con él. El agua oxigenada. El agua oxigenada también es un antiséptico muy querido por toda la gente, pero es un antiséptico que se debe usar solamente de primera intención, o sea, en una primera cura. Nosotros, en los centros de salud, los enfermeros, el agua oxigenada la usamos mucho para heridas penetrantes, mordeduras, una herida por pinchazo, se te ha clavado algún pie, una herida que penetra, que arranca piel, o sea, en heridas que tienen profundidad, que tienen un poco de un pinchazo, ya os digo, en esas heridas es muy interesante utilizar el agua oxigenada porque ese oxígeno que burbujea hace matar a una serie de bacterias que se llaman anaeroides, que viven en entornos donde no hay oxígeno, entonces en eso nos ayuda. Pero también os tengo que decir que si eso nos vale para, por ejemplo, una herida, imaginaos una mordedura de perro, ¿no? O una mordedura de gato, aunque sea nuestro, aunque sea nuestra mascota y esté vacunado, esas heridas siempre se van a contaminar, porque las mordeduras, también si es una mordedura de una persona, de nuestro hijo o de algún enemigo nuestro que nos quiere mal, una mordedura humana también son heridas porque la boca tiene muchas bacterias, entonces las heridas por mordeduras son se infectan mucho, son muy patógenas, son muy sépticas. Entonces esas heridas hay que lavarlas mucho con agua y jabón, esa es la parte más importante de la cura. Ya os he dicho antes que la parte importante de la cura no es ir corriendo al antiséptico, sino al lavado. Lavar con abundante agua, con abundante suero, y ya después de haber lavado bien la herida es cuando se usa el antiséptico. Entonces en las penetrantes, como os he dicho, es donde se va a usar el agua oxigenada. Pero si mantenemos la cura con agua oxigenada durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, varios días, la herida vamos a ver que no cicatriza, que no avanza, que no granula. Y es porque el agua oxigenada tiene un efecto quemante de la piel que va epitelizando, de la piel que va granulando nueva, la va quemando. Entonces no deja que la herida vaya evolucionando bien. Entonces ya os digo que el agua oxigenada la usaríamos solo en una primera cura. Ya en días sucesivos usaríamos, pues lavaríamos una herida con agua y jabón y luego usaríamos la clorhexidina, que la recomiendo mucho porque yo la uso a diario y veo que tiene muchos beneficios y muy pocos problemas.
Otra cosa que vamos a pasar a otro elemento muy importante de los botiquines de primeros auxilios, el que tenemos en casa, que estamos elaborando, que son las vendas hemostáticas. Pues unas vendas que son útiles para el control de la hemorragia. Cuando nos hacemos una herida, primero la vamos a lavar, la vamos a desinfectar con un antiséptico, luego vamos a poner unas gasas estériles, y si tenemos una hemorragia, sigue saliendo sangre, pues hay que parar la hemorragia, hay que comprimir. Tampoco hace falta hacer una compresión muy fuerte. Conviene que vamos a tener vendas de diferentes tamaños. Las gasas, ya digo que también que deben ser estériles. Si es una herida en la que falta piel, en la que falta mucha piel, por ejemplo, nuestro hijo se cae jugando con la bicicleta y se hace una erosión en la rodilla o en una pierna con falta de piel. Eso es una herida que se comporta de una manera muy parecida a las quemaduras. Entonces esas heridas lo que hay que hacer es lavarlas, usar antiséptico y usar una grasa. Cuando falta mucha piel hay que usar una pomada grasa. Porque si no, luego cuando quitemos la gasa y quitemos el vendaje al día siguiente, la gasa va a estar súper pegada, eso va a ser súper doloroso y va a ser una cura muy desagradable. Entonces, esas heridas siempre hay que usar grasa. Entonces vamos a tener dos tipos hemos dicho las vendas hemostáticas, que serían para el control de la hemorragia, pero hemos dicho que antes de la venda lo que tenemos que poner son las gasas. Y vamos a tener dos tipos de gasas. La gasa normal hidrófila, a la que se le puede aplicar un desinfectante o una pomada, y luego es conveniente tener un tipo de gasa que se llama Tulgrasum o Linitul, lo venden así en farmacias, y son unas gasas que la mayoría de ustedes conocerán, que van impregnadas en vaselina, y entonces algunas también llevan un poquito de neumicina, un poquito de antibiótico, y esas gasas luego al quitarlas no se pegan a la herida. Eso luego lo agradeceremos al hacer diariamente la cura. Otros elementos para hacer una cura en heridas, pues ya os he dicho, las gasas, el suero fisiológico, el esparadrapo. Tenemos que tener esparadrapo para luego fijar. Cuando ponemos una fijación de un vendaje, el esparadrapo, vamos a poner trozos pequeños de esparadrapo para fijar el final de la venda. No vamos a encintar con el esparadrapo, porque eso podría afectar a la circulación del miembro. Imaginaos una herida que te haces en el antebrazo, la hemos lavado, la hemos desinfectado, hemos puesto unas gasas o un tulgasum y luego hemos puesto una venda y al final vamos a dejar cogida la venda, mejor que con un nudo, con un poquito de esparadrapo, pero en trozos. Podemos poner varios trozos de esparadrapo, pero no un trozo continuo que encinte todo el brazo, porque eso va a afectar a la circulación. Eso algunas veces lo vemos en los servicios de urgencias y ya les decimos a la gente pues que eso no es conveniente. Siempre hay que tener cuidado en ese tema. Y luego también, si se hace una herida en cualquier miembro y sigue sangrando, lo más importante es poner ese miembro en elevación para que no siga sangrando. Muchas veces el vendaje, la cura está bien hecha y luego la gente nos viene a urgencias diciendo pues, que el apósito está manchado, que tiene mucha sangre, que está muy sucio, que no cesa de sangrar, y lo que ha ocurrido es que no han puesto la herida o el miembro, si es el miembro superior o el miembro inferior, no lo han puesto un poco en alto, que es lo que hay que hacer hasta que ya cesa la hemorragia. Si funciona la coagulación y todo correctamente, pues eso ya termina así. ¿Qué más podemos tener de elementos para las curas? Pues debemos tener también unas pinzas, también podemos tener unas tiritas, que sería como tener ya eso ya preparado, lo que es un trozo de gasa con esparadrapo preparado, pues en tiritas, pues eso nos facilita mucho la tarea. Las tijeras para cortar el vendaje. Y luego también es muy interesante tener guantes de látex o de vinilo que nos protejan del contacto directo con la sangre y otros fluidos. A pesar de que si vamos a hacer la herida a un familiar nuestro, pues lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, pero aparte de tener las manos lavadas, es importante ponerse unos guantes y, si puede ser, hacer la cura con guantes. Otra cosa que podemos tener en el botiquín, toallitas de alcohol.
Debemos usarla siempre antes de utilizar una cura, antes de realizar una cura, pues para desinfectar nuestras manos y nunca aplicarlas directamente sobre las heridas, porque aunque tienen un efecto, digamos, desinfectante por el alcohol, pero tienen casi un efecto irritante porque escuecen mucho. Ya os he dicho que a mí usar alcohol para desinfectar heridas, pues no lo hacemos nunca. Sí que usamos el alcohol también para desinfectar la piel, que es desinfectarnos las manos, o por ejemplo cuando se va a poner una inyección, si va el médico o el enfermero a vuestra casa, al domicilio, y tiene que poner alguna inyección o atravesar la piel con alguna técnica de pinchazo, pues para desinfectar en ese entorno sí se puede usar el alcohol. Otra cosa que también es muy útil para tener en nuestro botiquín, un pañuelo triangular que resulta muy útil para hacer un cabestrillo. Es un elemento de mucha utilidad para varias situaciones, como cubrir heridas o quemaduras o improvisar un cabestrillo o un vendaje. Puede tener un tamaño aproximado de 140 por 100 por 100 centímetros. Estamos hablando de centímetros, Con eso sería suficiente. Cuando tenemos una herida en un brazo y nos sujetamos el brazo en cabestrillo solo con una venda, que cae la venda en la zona de la muñeca y queda la mano pendulando, eso no es bueno ni para la mano ni para la circulación. Es mejor siempre, cuando ponemos un cabestrillo, que la mano quede mirando o casi tocando el hombro contralateral, y para eso la mejor manera de organizar esta manera de hacer la inmovilización y la cura es usando un cabestrillo. Otro elemento muy importante que debemos tener en el maletín, en el botiquín de urgencias, pues un listado con el teléfono de urgencias de la zona. Pues podéis tener, por no tener tampoco muchos teléfonos, se puede tener, con tener el 112 y el teléfono del centro de salud realmente es suficiente. Incluso si en alguna ocasión necesitáis por algo urgente hacer una consulta, se puede llamar directamente al 112, pero bueno, el 112, como sabéis, que es un teléfono de emergencias. Si es para una consulta más sencilla, que no es una emergencia, pues debéis tener el teléfono del centro de salud, que ya os digo yo aquí que es el teléfono de urgencias, es el 926-896-667, el teléfono del centro de salud de aquí de Villarrubia de los Ojos. Y para otras consultas, por ejemplo, toxicología, que también puede ser un teléfono muy importante, pues si alguna persona ha tomado algún tóxico y tenéis alguna duda, pues el teléfono de toxicología también lo encontraríais entrando directamente por el 112. Ahora vamos a hablar ya de otra parte del botiquín, que es el dispensario de medicamentos. Nuestra medicación habitual, la que usamos de forma crónica, es una medicación que es interesante que junto a ella guardemos siempre un papel en el cual indiquemos los medicamentos que tomamos, así como las dosis y los momentos en los que los tomamos. Esto puede ayudarnos a organizarnos para que no nos falte medicación, o bien no tener en exceso. No es bueno tener exceso de medicación o hacer acopio de medicación, porque algunas veces, a lo mejor porque no lo hayamos pensado, se nos puede caducar. Y caducar en medicamentos que son caros, que son sustancias químicas que luego no se sabe muy bien muchas veces cómo reciclarlas, pues no es bueno. Entonces hay que tratar de no tener medicamentos en exceso. También, en caso de urgencia, nuestros familiares pueden indicar y conocer la medicación que tomamos. Si por ejemplo, nosotros estamos en una situación mal, y entonces que ellos que ahí vean un poco claramente cuáles son los medicamentos que nosotros estamos tomando. ¿Qué otros medicamentos vamos a tener? Pues los analgésicos. Lo más frecuente que tenemos es el paracetamol o el ibuprofeno, que son los analgésicos más habituales que se usan en caso de dolor, de fiebre o inflamación o de malestar general. Por ejemplo, en el caso de contusiones se usa mucho. En el caso de fiebre, pues también. Algunas veces en síndromes catarrales, pues también para el malestar general, el paracetamol se utiliza mucho y con mucha seguridad. Sí que os quiero aquí decir que el ibuprofeno se debe tomar siempre con el estómago lleno, no se debe tomar a estómago vacío. En cambio, el paracetamol sí que se puede tomar a estómago vacío. Imaginaos un hijo vuestro a las 2 de la mañana que se despierta llorando y que resulta que tiene fiebre, que le duele un oído, pues podríamos usar tranquilamente el paracetamol
para calmar esa fiebre, ese malestar general y ese dolor del oído, aunque no, el niño a lo mejor en ese momento no tenga ganas de comer nada. Pero en cambio, si a esa misma hora usáis el ibuprofeno, pues a estómago vacío le podemos producir a nuestro niño, aparte del dolor y la otitis que pueda tener, le podemos producir una gastritis, porque el ibuprofeno a estómago vacío puede producir gastritis y las produce. Para la fiebre, pues sabéis que también estos dos medicamentos son buenos. Las guías actuales de pediatría no aconsejan alternar paracetamol e ibuprofeno. Aconsejan usar bien uno o bien otro. Normalmente vuestro pediatra mandará el ibuprofeno cuando sea para problemas de inflamaciones, por ejemplo, inflamaciones de garganta, inflamaciones de oídos, inflamaciones articulares por golpazos, y cuando sea por una fiebre que no lleve aparejada una inflamación, normalmente vuestro pediatra os va a pautar el paracetamol. El paracetamol también es el que se usa siempre para atenuar el malestar y la fiebre que se produce en nuestros hijos y en los mayores, porque ahora lo hemos visto todos con la pandemia, por la vacuna, el acto de vacunación, que se ha puesto ahora universalmente, bueno, hasta los 12 años, y en un porcentaje muy elevado de personas ha producido malestares generales, fiebres, ganglios, dolores en la zona de inyección. Entonces se ha usado muchísimo y se ha recomendado, incluso había algunas vacunas que incluso antes de llegar a casa ya les recomendábamos, antes de ponerse, de usar el paracetamol. Es un medicamento muy seguro, muy cómodo de tomar, y no tiene efectos, tiene muy pocos efectos adversos en población general sana. Otros medicamentos que podemos tener en el botiquín, pues son los antihistamínicos. Debemos contar con ellos sobre todo en caso de que seamos alérgicos, si hay algún alérgico en casa. Si no hay ningún alérgico en casa, realmente no es necesario tener antihistamínicos, pero si alguno de nosotros somos alérgicos a pólenes o a incluso algún alimento, y por si algún día hay algún problema o tomamos algo que no debamos, el antihistamínico nos puede ayudar. Pero vamos, ya me refiero sobre todo a alergias de pólenes y a alergias de tipo vegetal. Porque cuando llegan los meses de primavera, el que es alérgico generalmente va a tener síntomas y la mejor manera de atenuarlos es con los antihistamínicos. Otro medicamento que también debemos tener y que es muy aconsejable, pues los antigripales. Hay muchos tipos de antigripales, la mayoría de las personas ya conocen un poco el que a ellos les va bien. El más básico podría ser, como he dicho antes, el paracetamol, pero luego hay agrupaciones que llevan vitamina C, que llevan codeína, hay un montón de antihistamínicos, también hay antigripales con antihistamínicos, y es bueno tenerlos. Los antigripales son medicamentos que se asocian varios principios activos y debemos escoger aquellos que se ajusten más a nuestras necesidades. Es común la asociación entre paracetamol, que es un analgésico, para la fiebre junto con un fármaco específico, por ejemplo, para la tos, como os he dicho antes, como la codeína, o un descongestivo nasal para el moqueo. Otro medicamento que puede venir muy bien para casos de diarrea son las soluciones de hidratación oral, lo que es el suero oral. Cuando tenemos diarreas es bueno tener soluciones de rehidratación oral, porque muchas veces hay que hacer un poco de reposo digestivo y usar este tipo de medicamentos. Aquí hay un medicamento que se usa mucho por la población para cortar la diarrea, pero eso hay que usarlo con mucho cuidado, porque si es una diarrea infecciosa, pues puede ser contraproducente. Muchas veces la diarrea debemos entender que no hay que cortarla, porque realmente la diarrea es un mecanismo de limpieza de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando tiene un síndrome diarreico, lo que está haciendo es expulsar una bacteria, un virus o alguna comida o algo en mal estado que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es un mecanismo beneficioso de limpieza. Entonces lo que hay que hacer es hidratarse bien, beber mucho líquido y dejar que la diarrea fluya para que el cuerpo se limpie. Entonces los medicamentos antidiarreicos, salvo en casos muy concretos que los deben mandar los médicos, cada vez se usan menos.
Lo que ya digo que lo que es recomendable que tengáis en un botiquín sería las soluciones de hidratación oral, que hay muchos tipos, el suero oral, el oral suero. Y si hay que usar algún antidiarreico más específico, eso ya es el médico el que os lo mandaría. Otro elemento muy importante del que no he hablado antes es el termómetro. Ya no se usan los termómetros de mercurio. Ahora ya, aunque no sea un medicamento, hay que tenerlos en el botiquín y nos servirá para cerciorarnos de la temperatura exacta. Y si tenemos fiebre, nos indicará cuándo será necesario tomar un medicamento para la fiebre. Silvio, ¿tú usas en casa el termómetro, usas la mano? Ahí siempre se ha dicho el termómetro del pobre. La madre siempre dice cuando va a la consulta de pediatría, le preguntamos, ¿tiene fiebre? Y dice, no, le he puesto la mano en la frente. O no, yo se la pongo en la barbilla. Y no tiene fiebre. ¿Tú qué técnica usas? ¿Eres muy científico o eres más de mano? La verdad es que la mano no se puede evitar, es lo primero que utilizas. Pero no obstante, no te puedes fiar porque hay magnitud de fiebre que no se puede detectar con la mano. Entonces tienes que usar el termómetro. Ahora lo tenemos muy fácil con el termómetro de tipo láser, que en cualquier momento lo pones y tienes la temperatura. Y luego pues también el termómetro que se pone en la axila de toda la vida, pero ya digital, pues que también te indica la temperatura con mucha exactitud. Entonces siempre uso el termómetro sí o sí, aunque la mano no puedes evitar que sea el primer sensor. Estoy contigo, Silvio. El termómetro no podemos decir, bueno, me arreglo sin termómetro. No, tenemos que ir a la farmacia o a un centro donde vendan termómetros y comprarlo en sus diferentes versiones. El de la axila, el que hay ahora, el sensor que no se toca, porque sí que es verdad que nos llevamos sorpresas. Yo llevo 30 años trabajando de enfermero y uso el termómetro a diario muchísimo y usándolo muchísimo, como yo hago en mi consulta de pediatría en las urgencias, me doy cuenta de la cantidad de gente que no piensan que tienen fiebre y sí que la tienen, pero además en situaciones de enfermedades muy graves, sobre todo en personas mayores que tienen enfermedades que a lo mejor los van a llevar a una septicemia o a una sepsis grave. En esas personas muchas veces, porque ya sus mecanismos de defensa están muy frágiles, muy débiles, y su sistema de termorregulación también está muy frágil y muy débil y no nos da el parámetro de la fiebre. Entonces, fiarnos de la mano, la pongamos donde la pongamos y con todo el cariño que la pongamos, no nos debe dar tranquilidad. Hay que usar el termómetro siempre, y aunque sí que es verdad que en la calle muchas veces se oye que con un termómetro me daba una y con otro termómetro me daba otra, puede haber pequeñas variaciones entre termómetros, igual que hay pequeñas variaciones entre las básculas de las diferentes farmacias o de las diferentes básculas de las salas de pediatría a la hora de pesar a nuestros hijos. Todos estos elementos electrónicos puede ser que hayan pequeñas variaciones, pero son muy acertados. O sea que si un termómetro de los modernos, de los de sensor, de los de contacto, que son también electrónicos, da que tiene fiebre, es porque una persona tiene fiebre. El tema de los termómetros de mercurio, no los tiréis, guardadlos como un recuerdo del pasado, y se dejaron de usar sencillamente pues porque eran tóxicos y de vez en cuando habían problemas, sobre todo en pediatría, de que se rompían, que los niños se los tragaban y tal, y sabéis que el mercurio es un metal pues pesado que produce una intoxicación grave y en fin. Entonces, una de las cosas que se intentó pues quitar el mercurio de los domicilios de todo el mundo, pues sería quitando los termómetros, y fue una buena idea. Bueno, otra cosa que nos puede ocurrir es que, bueno, pues ya tenemos el botiquín casero y nos hace... Oye, Silvio, ¿tú tienes botiquín en casa? ¿Lo tienes muy grande, muy pequeño? ¿Dónde lo tienes? Pues tengo un botiquín en una habitación donde guardamos la ropa, un tipo de armario o ropero,
y está muy accesible. Está todo reunido y está medianamente organizado. Creo que está bastante completo y que, por cierto, creo que se te han olvidado, o igual lo has dicho y yo no me da cuenta, los guantes de látex. Sí, guantes de látex o de vinilo, he dicho para tener curas, que era importante lavarse las manos. Vale. Mira, pero sí me acuerdo porque además los reforzamos. Sí. Los guantes, hay muchos tipos de guantes. Nosotros en los centros de salud ya usamos unos guantes que se llaman de nitrilo, que son un pelín más caros, pero son los mejores. Son los mejores porque los de látex empezaron a dejar de usarse y se usan ya prácticamente nada, porque al final daban problemas de alergia. Luego se empezaron a usar los de vinilo, pero esos son muy porosos, de manera que recuerdo en la sala de curas de enfermería decían, con los guantes de vinilo, si tocas un culo, estás tocando el culo, si tocas una herida, estás tocando la herida. O sea, era una manera de decir, no tienes guante, ¿no? Es tan poroso que te estás contaminando el dedo. Entonces dejamos de usarlos. Por desgracia, yo en algunos sitios todavía los veo que los usan, en algunos centros de trabajo, incluso centros sanitarios, por ahorrarse unas pesetillas por el tema de presupuesto, pero no es deseable usar ese tipo de gente que trabaja con pacientes y que tiene que andar lavando heridas, lavando personas. No es deseable, ese tipo de guantes no se deben usar. Los que se deben usar son los de nitrilo, que son, no tienen ninguna porosidad y son más duros. Ya hemos montado el botiquín. Bueno, Silvio, ¿y quién es el responsable en tu casa de organizar el botiquín o de revisarlo? Pues lo revisamos a veces mi mujer, a veces yo. Siempre que vamos para algo, pues le das una vuelta. Mira si hay algo caducado, si están las cosas en sus sitios, si algo se ha despistado por algún sitio lo tienes que recoger. Y bueno, luego también te quería comentar que tengo un botiquín en el coche. ¿Para viajes? Sí, para el viaje. Es un botiquín pequeño también con lo necesario, con unas pinzas, unas tijeras, unas gasas, alguna cosilla que siempre viene bien. Y ayer estuve haciendo una ruta de senderismo y un compañero de la ruta llevaba un botiquín en la mochila y tuvimos un pequeño arañazo, una caída y nos vino bien. Nos vino genial. Nos vino bien. O sea que el botiquín parece que no lo vas a usar nunca, pero lo usas. O sea, siempre que puedas, un botiquín mediano o pequeño está bien en cualquier sitio. Oye, ¿tú recuerdas, ahora que estás hablando de haciendo senderismo en el campo, curar una herida? Y yo me estoy acordando ahora mismo de una anécdota que tengo propia de pues estar vendimiando con mi padre era agricultor y yo pues le ayudaba como buen hijo yo y mis hermanos y en fin, hacíamos una vendimia familiar y recuerdo de cortarnos ahí en el campo y decirle yo a mi padre cortarme con un tranchete y hacerme un corte que a día que yo todavía hoy me veo la cicatriz y digo, estos me tenían que haber dado 3 puntos. Y mi padre dijo, no, tú mete el dedo en la tierra y ahí se hará la coagulación con el barro y me puse un trozo de tela, de trapo y ahí seguí ayudando a la familia vendimiando y pasó el día. Luego ya en casa por la noche me lavé. Esto no es lo deseable. Ahora ya la mayoría de la gente, y precisamente este programa va también un poco por eso, pues tenemos que tener conciencia de que hay que tener botiquines como hace Silvio para diferentes entornos porque en cualquier momento los accidentes pueden ocurrir y hay que tener algo que no sea meter el dedo en la tierra o orinarse en la herida, que es otra alternativa que se ha usado a lo largo de la historia, que yo incluso la opción de orinarse en la herida propia pues me parece incluso más higiénica que la de meter el dedo en la tierra, porque no debemos olvidar que la tierra, por muy madre naturaleza que sea, la tenemos, echamos basura, echamos productos para los cultivos, entonces sobre todo la basura, el abono orgánico que se usa en la tierra y luego por los animales que van por el campo y expulsan sus heces y sus orines, pues eso está cargado de bacterias y eso son heridas que se llaman tetanígenas, o sea que producen el tétanos. Entonces las heridas no hay que lavarlas o limpiarlas o desinfectarlas con elementos de la naturaleza virgen, sino que hay que lavarlas con higiene, con agua y con jabón
y con antisépticos de los que se han ido estudiando a lo largo de muchos años en los laboratorios por gente que se ha preocupado por estas cosas. Y así estamos reduciendo mucho las muertes por infecciones en nuestro entorno. Pues sí, otra forma de hacer un botiquín, porque también es muy frecuente que viajemos, es, como ha dicho Silvio, él ya tiene preparado uno en su coche para cuando hacen rutas de senderismo, incluso cuando vamos de viaje, además de prestar atención al contenido, existen otras características secundarias que también podemos destacar en los botiquines de viaje. La seguridad. El neceser, la caja o la bolsa que usemos como botiquín de viaje debe ser resistente y ligero, para evitar que los medicamentos se rompan o se deterioren. Pensar que cuando vamos de viaje las maletas muchas veces llevan mucha paliza y nosotros también. Hay que pensar en el transporte. Es preferible llevar el botiquín en el equipaje de mano. Si vamos, por ejemplo, a volar o vamos a intentar llevarlo mejor un poco a mano, en el equipaje de mano, por si durante el propio viaje necesitáramos alguna medicación o elemento para atender imprevistos. El almacenaje es otra cosa importante a tener en cuenta para elaborar un botiquín de viaje. Tanto en la maleta como una vez lleguemos a nuestro destino, hay que guardarlo en lugares sin demasiadas variaciones de temperatura o humedad. ¿Qué medicamentos podemos meter en el botiquín de viaje? Pues no tenemos que guardarlos sueltos o solo el blister. Debemos llevarlos con sus cajas y con sus prospectos y sus embalajes originales, y juntos, si puede ser, con la receta o el informe médico, especialmente si padecemos de alguna enfermedad crónica, por si tenemos algún problema luego y en algún hospital o en algún centro tienen que usar esos medicamentos. Imaginaos que estamos por ahí en otro país y tenemos que tomar esos medicamentos y alguien nos los tiene que dar, tendrán que ver qué tenemos y cómo se toma. Y luego llevar eso, una información útil en el botiquín nuestro de viaje. No está de más incluir dentro del botiquín un papel con las indicaciones sobre los hospitales y centros sanitarios más cercanos a tu sitio de vacaciones, teléfonos y direcciones. Y si tienes alguna enfermedad, que también aparezca en esa hoja. Al día es básico tener un botiquín actualizado una vez al año y siempre antes de viajar, repito, siempre antes de viajar, revisa los medicamentos y otros artículos por si estuvieran caducados o en mal estado. Porque este botiquín puede salvarnos de 10 imprevistos que he organizado para contaroslos aquí rápidamente. ¿Cómo vamos de tiempo, Silvio? Pues llevamos unos 48 minutos de programa. Bueno, el contenido, porque podemos continuar porque son cosas muy interesantes. El contenido de un botiquín de viaje debe abarcar todo tipo de contratiempos que nos podamos encontrar, menores relacionados con la salud y la posible manera de solucionarlos. Por ejemplo, heridas o cortes. Pues son percances más o menos leves que pueden ocurrir en cualquier momento y ante los que hay que actuar rápidamente lavando la herida. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo primero, lavar la herida, secarla, desinfectarla. La clorhexidina es un buen desinfectante que podéis usar en vuestro botiquín de viaje, y protegiéndola. Las heridas hay que tenerlas siempre tapadas. Para ello necesitarás el desinfectante que ya hemos hablado, un antiséptico, unas vendas y unas gasas y el esparadrapo. Si es posible, también vamos a dejar en la zona de heridas unos guantes limpios, no hace falta que sean estériles, pero sí que sean limpios, y estas cosas no se deben reutilizar, unos guantes limpios para poder hacer estas heridas. Otro problema que nos podemos encontrar que nos puede salvar este botiquín de vacaciones, pues catarros y dolores de cabeza, menstruales, dolores musculares. Para evitar que un resfriado, una jaqueca o el periodo te amarguen las vacaciones, lleva en tu botiquín antiinflamatorios y analgésicos. En el caso de golpes, es recomendable también tenerlos en el formato de crema o gel, algún tipo de crema o gel antiinflamatorio. Tampoco sobra un termómetro, siempre nos vendrá bien, que te permitirá controlar posibles estados febriles. También es muy frecuente en las vacaciones desórdenes gastrointestinales, que aunque aquí lo más importante, si vamos a viajar a sitios fuera de nuestro entorno, lo más importante es beber siempre agua embotellada, evitar tomar cubitos, porque los cambios de agua muchas veces, aunque sean aguas desinfectadas los cambios de agua producen lo que se llama la diarrea del viajero. Por eso es mejor siempre tomar aguas embotelladas. Pero bueno,
Si ocurren estos desórdenes gastrointestinales en vacaciones, pues se multiplica el riesgo de ingerir líquidos o alimentos en mal estado. Entonces, para combatir las diarreas, hay que llevar en tu botiquín algún antidiarreico, así como soluciones de rehidratación oral, lo que hemos hablado antes, el suero oral, el oral suero, para reponer sales minerales y lo que se pierden en los episodios de vómitos y evitar así la deshidratación. La deshidratación es un motivo de pérdida de salud importante que nos hace de acudir al hospital, porque una deshidratación nos puede hace que el cuerpo se debilite mucho y todo empeore mucho. Entonces la deshidratación hay que evitarla siempre. Si el cambio de aires da lugar al molesto estreñimiento, o sea, el viaje nos lleva, esto también le ocurre a muchas personas, al molesto estreñimiento, pueden ser muy útiles los laxantes, aunque solo debes tomarlos si es estrictamente necesario. Otro elemento que podemos llevar en el botiquín de viaje, pues para un problema que también es muy frecuente, pues las quemaduras solares. Si elegimos un destino como la playa, la montaña o cultural, en vacaciones siempre pasamos más tiempo al aire libre. Por este motivo, en tu equipaje no deben faltar fotoprotectores de factor 30 o superior que te protejan frente a radiaciones UV e IRA. Si viajas con niños, la protección debe ser al menos del factor 50 para ellos y de uso pediátrico. También es recomendable llevar lápices labiales con protección solar. Otro imprevisto que nos puede amargar las vacaciones, pues picaduras de mosquitos y otros insectos o animales. En vacaciones es necesario protegerse de los mosquitos, tanto para evitar los molestos picores e inflamaciones que causan sus picaduras, como para prevenir las enfermedades que algunas especies tropicales pueden transmitir. Para ello, lleva contigo siempre un repelente de insectos que contenga dietiltoluamida, la DEET. Es un magnífico repelente de insectos. Esto se compra en farmacias. Otro problema que nos puede amargar las vacaciones, problemas de pies. Dado que en vacaciones se camina mucho más y que es habitual que haga más calor, nuestros pies salen a menudo mal parados. Llevar en el botiquín tiritas o apósitos te ayudará a aliviar el dolor de posibles rozaduras y ampollas por el uso de zapatillas o sandalias. Mareos. Los mareos también se pueden dar en vacaciones fuera de nuestro entorno. No tenemos el teléfono de nuestro médico, de nuestro enfermero. ¿Qué hacemos? Pues en vacaciones nunca se sabe cuándo nos enfrentaremos a un movido viaje por carretera o cuándo tendremos la oportunidad de navegar o realizar actividades acuáticas. Por ello, aunque no seamos propensos a marearnos, llevar algún producto para prevenir el mareo puede ahorrarnos malos momentos. Las alergias. Las personas que padecen alergias deben estar siempre preparadas para afrontar los síntomas de un ataque, congestión nasal, picor en los ojos, en el paladar, rinitis o estornudos durante sus viajes. Por este motivo, en el botiquín de una persona alérgica nunca deben faltar los antihistamínicos y corticoides recetados por su médico. Otro problema que se produce muchas veces cuando hacemos viajes largos es el famoso jet lag. Tras un vuelo de larga distancia, el reloj interno de la persona tiende a prevalecer frente al nuevo uso horario, sobre todo cuando se viaja hacia el este. Para combatir el insomnio y la somnolencia, lleva en tu botiquín complementos alimenticios con melatonina, una hormona que regula los ritmos corporales y ayuda a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. ¿Tienes alguna solución de rehidratación, Silvio, por ahí? Pues no, vale. No suelo tener. Me refiero aquí en el local. No. Y luego, pues tu medicación habitual. Tu medicación habitual no te puede faltar nunca porque el medicamento que tú tienes y que has sacado en tu centro de salud, en tu farmacia habitual, a lo mejor te vas a otra comunidad, a otro país y puede ser que no tengan la misma presentación, la misma cápsula. Allí en vez de en cápsulas lo hacen en pastillas. Entonces esas cosas que pueden ser problemáticas
pues hay que llevarlas un poco resueltas. Sí que es verdad que no podemos llevar medicación para más de 3 meses. Esto también está un poco regulado. Si se viaja a otros países de la Unión Europea, está permitido llevar en el avión medicamentos de uso personal para un máximo de 3 meses. AENA recomienda transportarlos, como ya he dicho antes, en el equipaje de mano, junto a la receta o prescripción médica correspondiente. Se deben llevar en sus envases originales, junto a los prospectos. Incluso aunque sean líquidos, pueden transportarse sin problemas en el equipaje de mano, pues las restricciones habituales para los líquidos frecuentes, como las colonias o productos de higiene, no afectan a los fármacos, siempre que su uso sea necesario durante el viaje. Eso sí, al igual que esos productos, deben presentarse por separado en el control de seguridad, en una bolsita distinta, por lo que es recomendable guardarlos en un sitio accesible al equipaje. Al pasar el control, pueden ser solicitados la receta y la prescripción médica. En caso de precisar otros dispositivos médicos como jeringuillas para diabéticos o aparatos medidores, deberás consultar con la compañía aérea el procedimiento a seguir. En el caso de viajar a destinos que no pertenezcan a la Unión Europea, es necesario consultar la legislación de cada país, pues algunos tienen restricciones. La compañía aérea con la que se viaja puede proporcionar la información necesaria. Bueno, pues ya, ¿cómo vamos de tiempo, Silvio? ¿Vamos bien? Pues estamos en torno a los 57 minutos. Pues si os parece, la última parte del programa de hoy lo voy a dedicar a qué hacemos con los medicamentos caducados. Pues la verdad es que desde el punto de vista medioambiental, aunque hay que tener mucho cuidado, los medicamentos que se analizan en ríos, en lagos, en el mar, que pueden venir de medicamentos, están sobre todo relacionados más que con que la gente tire los medicamentos o no los gestione de una manera recomendable, es por la expulsión por los líquidos. La gente tomamos medicamentos, esos medicamentos luego a través de nuestras heces y de nuestra orina llegan a la taza del váter, de la taza del váter pues van a lo que es a los filtros de lo que es el alcantarillado público, y de ahí pues va a los ríos, y entonces hay gente que se dedicados a la salud pública, a controlar qué trazas hay de medicamentos, de cosas, por si tienen algún efecto contaminante. Ahora también, con motivo de la pandemia, oíamos que una de las cosas que se controlaba en los alcantarillados de las grandes ciudades era las trazas de virus que aparecían en el agua residual, y tratando un poco de ver si tenía relación con aparición de un nuevo brote, de una nueva ola, o en fin, como se estaban estudiando y analizando tantas cosas, esta era también una de las cosas que se analizaban. Bueno, pues como os digo que hay gente que analiza esto, pues se ve que la mayoría de los residuos de medicamentos que aparecen en las aguas residuales vienen ya no por una mala gestión de los medicamentos caducados, sino porque expulsamos metabolitos y trazas de medicamentos que estamos consumiendo. Pero sí que es verdad que los medicamentos, cuando se caducan, pues en España existe una estrategia que se llama SIGRE, que es un poco la que media cómo se debe reciclar los medicamentos cuando están caducados. Una cosa que os recomiendo desde aquí es que antes de ir a la farmacia revisemos nuestro botiquín. Silvio, antes de ir a la farmacia, revisa tu botiquín, díselo al encargado de tu casa, que serás tú o tu mujer. Ya os digo que es bueno hacer, aparte de revisar el botiquín cada 6 meses, pero cada vez que vayamos a ir a la farmacia o nos acordemos, pues revisar el botiquín por si hay algún elemento, algún medicamento caducado. Las retiraremos en su envase original y las llevaremos al punto SIGRE de recogida de nuestra farmacia habitual, o si ese día está cerrada, de nuestra farmacia no habitual.
A la hora de revisar el botiquín es importante guardar los medicamentos con su prospecto. Esto ya lo hemos dicho antes. De esta manera dispondremos siempre de la información necesaria. Asimismo, en este botiquín vamos a ir guardando los envases vacíos, como frascos, blísteres, aerosoles, ampollas, etc. Y las cajas de cartón conforme las vayas utilizando y finalizando los medicamentos para luego llevarlos al punto SIGRE. Esto es muy importante, pues los envases siempre contienen restos del fármaco y además nos sirven para realizar una mejor clasificación para su adecuada gestión medioambiental. No almacenes nunca en el botiquín dosis sobrantes de tratamientos prescritos por el médico. Estas también hay que llevarlas en sus envases al punto SIGRE de la farmacia, al finalizar el mismo. Así evitarás el riesgo de una automedicación inadecuada con las consecuencias que esto puede derivar, como las resistencias antimicrobianas. Tenemos un problema en todos los sistemas sanitarios de todos los países del mundo con el uso inadecuado de los antibióticos. Los antibióticos se deben tomar en ciclos concretos que los prescriben los médicos y algunas veces si nos sobran medicamentos, que muchas veces es porque no hemos tomado el ciclo concreto, pues estamos haciéndolo mal, porque luego al final las bacterias y los virus se hacen resistentes a esos antibióticos. Por eso esto es muy importante. Cuando nos manden un tratamiento antibiótico, tomarlo completo, todos los días que nos hayan dicho. Y si sobra, es mejor llevarlo al punto SIGRE y no reciclarlo, porque nos va a quedar cojo si tenemos que tomar otro ciclo de medicamentos. Y eso al final, aunque de momento puede ser un ahorro en pesetillas o en euros, que ya hablamos de euros, a lo mejor a la larga puede ser un problema en resistencias bacterianas. El problema del mal uso de los antibióticos es mucho más grave de lo que muchas veces nos imaginamos. Tanto es así que se dice en los círculos de la ciencia y de la microbiología y de la epidemiología que evolucionan más deprisa las bacterias y los virus en mutaciones y en cambios que el mundo de la farmacia y del laboratorio a la hora de sacar nuevos medicamentos. Tanto es así que se cree que puede ser que algún día nos quedemos sin antibióticos o con muy pocos antibióticos que nos funcionen. Por eso, este asunto de la estrategia del buen uso de los antibióticos es muy, muy importante. Os lo remarco mucho porque os lo debéis tomar muy en serio. No toméis nunca antibióticos por vuestra cuenta. Hablad con vuestro médico y ellos saben cuándo hay que tomar y cuándo no hay que tomar antibióticos. Por favor, no nos debemos automedicar. Solo nos podemos automedicar en lo que estamos hablando hoy del botiquín de urgencia. Y si tenemos dudas sobre este sentido, también siempre podemos acudir, en el tema del reciclado, también podemos acudir siempre a nuestro farmacéutico habitual, quien nos asesorará adecuadamente para poder hacer una buena gestión de nuestro botiquín. ¿Qué podemos llevar al punto SIGRE? Pues medicamentos caducados, medicamentos que no necesitamos, cajas de medicamentos, envases vacíos. ¿Qué no debemos llevar al punto SIGRE? Pues al punto SIGRE no debemos llevar agujas, las agujas las debemos llevar, si acaso, al centro de salud, donde ellos sí que tienen envases para reciclar y para mandarlos a los hornos crematorios, que es donde se lleva. ¿Qué no debemos llevar al punto SIGRE? Termómetros viejos tampoco se deben llevar ahí, gasas tampoco. Tampoco debemos llevar productos químicos al punto SIGRE, tampoco debemos llevar radiografías, tampoco debemos llevar pilas de aparatos como los termómetros, tampoco debemos llevar mascarillas, tampoco debemos llevar test COVID ya usados. ¿Por qué tenemos que reciclar? Todos en algún momento necesitamos hacer uso de un medicamento para prevenir o tratar una enfermedad o para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, si no hacemos un uso adecuado del mismo, podría tener consecuencias negativas para nuestra salud y para el medio ambiente. Por ello, es importantísimo cerrar correctamente el ciclo de vida de los medicamentos y sus envases, que finalizan cuando se depositan sus residuos en el punto SIGRE.
Con esto ayudarás a garantizar el correcto tratamiento medioambiental de estos residuos y protegerás nuestro entorno y cuidarás de tu salud. ¿Qué beneficios medioambientales tiene el reciclar y el usar los puntos SIGRE? Pues evita que los restos de medicamentos lleguen al medio ambiente, protegiendo la fauna y la flora de nuestro planeta. Se facilita también el reciclado de los materiales de envases, cartón, vidrio, plástico, etcétera, evitando la tala de árboles. Se contribuye también a la generación de energía eléctrica mediante la valorización energética de los restos de medicamentos, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles. Fíjate, esto no lo sabía yo, que con esto sacan energía que luego, bueno, pues se usa. Gracias a la logística inversa, se ahorra cada año la emisión de unas 1.400 toneladas de CO2. Pues las plantas de reciclaje, una planta de reciclaje que hay, de las más importantes que hay, está ubicada en Tudela del Duero, en Valladolid, que es una instalación pionera a nivel mundial donde los residuos pasan por diferentes fases para separar los envases y los restos de medicamentos que contienen. Se trata de un proceso automatizado en el que se garantiza una completa trazabilidad. Además, se han incorporado numerosas innovaciones tecnológicas en la clasificación de los residuos, lo que hace posible el posterior reciclaje de los materiales de los envases. Y se aprovecha la energía que contienen los restos de medicamentos utilizándolos como combustible en plantas industriales. Cuando se quieren hacer cosas buenas, desde luego, pues se hacen. Los restos de medicamentos, como por ejemplo citotóxicos o citostáticos, que estos son tratamientos que también se toman ya en domicilio. No todos los citotóxicos y citostáticos se usan, son de uso hospitalario ya. También hay personas que tienen tratamientos, pues, de cánceres que los toman en casa, ¿no? Que son catalogados estos medicamentos como peligrosos en la lista europea de residuos, son entregados a gestores especializados para su eliminación, pero también a través del punto SIGRE. Todos los restos de medicamentos son destruidos, ya que según la normativa vigente y las instrucciones de la Agencia Española del Medicamento sobre donaciones de medicamentos, está prohibido el uso de estos residuos para nuevos pacientes, tanto de nuestro país como de otros países, por el riesgo sanitario que supone su reutilización. Bueno, pues nada más. Tres apartados importantes en el programa de hoy: cómo elaborar un botiquín casero, cómo elaborar un botiquín para cuando nos vamos de viaje, la importancia de reciclar, de llevar a los puntos SIGRE los medicamentos caducados. Debemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestro entorno y bueno, todo esto es responsabilidad de todos. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa y me despido de todos ustedes hasta la próxima. Adiós, felices fiestas. Adiós a todos los oyentes y gracias, Luis. Es muy ameno escucharte. Hemos aprendido un montón de cosas, aunque nos parece que lo sabemos todo, pues no es así. Esta es la situación. Un saludo a los oyentes. Siempre que